donde meto una tensión por un lado, me sale una tensión por el otro lado. Tenemos aspecto constructivo, son transformadores de mayor potencia. Los transformadores tienen un tanque de expansión, como lo ven aquí, que lo estoy señalando en el mouse. ¿Okay? Tienen radiadores para refrigerar y sus devanados montados en columnas, primario y secundario, montados en núcleo ferromagnético de 3 columnas. Y se habla del principio de inducción de estos equipos. ¿Okay? ¿Cómo es que se induce la tensión, verdad? Tiene que haber siempre un flujo variable para que pueda haber una tensión inducida. ¿Okay? Y es bien didáctico, pues este tipo de video, porque da una idea clara de que es un equipo que no tiene misterio, es un equipo que son bobinas de alambre enrollado, en presencia de un núcleo de material ferromagnético. Un núcleo de material ferromagnético y que va a existir una relación, ¿verdad?, de las variables tensiones y corrientes de acuerdo a las espiras, al número de espiras que tenga cada una de las bobinas que interactúan en un flujo concatenado, ¿no? ¿Okay? Entonces es importante que vean toda esa información que complementa toda esta cuestión. Después viene una parte más aspectos constructivos, más videos de aspectos constructivos de transformadores, pero también hay una parte que, bueno, y el material ferromagnético, que está compuesto por chapas para justamente minimizar el efecto de que las corrientes de eddy o corrientes remolino que producen pérdidas entonces hay tipos de transformadores que son los tipos núcleos, core type o shell type, que son los acorazados, ¿okay?, que tienen distintos aspectos constructivos e iremos hablando cuáles son las ventajas y las desventajas de uno y otro. Aquí se está viendo el core type, que es el tipo núcleo, y vean cómo van las bobinas, van metidas, ahí está la bobina marrón y la bobina azul, están concatenadas, y este es el tipo shell, ¿no? Este es el tipo shell, donde el flujo magnético se va a distribuir de una manera más uniforme que el tipo core, el tipo núcleo, ¿okay?, solo que este es más caro. Entonces, en el caso de un transformador trifásico, obviamente tiene tres ventanas, 3 bobinas, ¿okay?, y eso lo diferencia del tipo core, que es el tipo núcleo, y el tipo shell. El tipo shell es más caro, el tipo núcleo es más barato. ¿Okay? Entonces los hay mono y los hay trifásicos. Transformadores monofásicos y transformadores trifásicos. Entonces vamos a ver cuál es el principio de operación de estos aparatos. ¿Ok? Porque ya dijimos que hay muchas ventajas, pues, de transmitir en alta tensión. Entonces estos videos que están acá son prácticamente de obligatoria lectura o de obligatoria vista, porque te van a dar una idea bastante buena de lo que es el asunto. Aquí tenemos un ejemplo de patio de distribución, ¿okay?, donde se puede ver entonces cómo es un sistema de distribución. Aquí tenemos un poste, este es de las normas aéreas de CADAFE, ¿okay? Tenemos un poste con un transformador donde se pueden ver dos vivos, no F1 y F2 como fase 1 y fase 2, puede ser monofásico de 3 hilos. De eso tenemos también que ser bastante cuidadosos a la hora de hablar. ¿Okay? Y después tenemos un neutro corrido acá y AP, que significa alumbrado público, ¿no? Entonces aquí tenemos la lámpara, la luminaria de alumbrado público, y se hace una especie de seccionamiento en el dibujo porque no hay nada que recorrer a lo largo del poste, es un solo tubo, ¿ok? Y si la parte de puesta a tierra del poste en la parte inferior. Entonces está el detalle de puesta a tierra,
y lo de interés acá. Entre este punto es donde hay corte aquí, en este, más abajo de donde está la luminaria, la lámpara, el alumbrado público, no hay ninguna connotación, eso es un tubo y listo. Entonces tenemos aquí desde un transformador monofásico, que viene de una línea aérea, pasa por los elementos de protección. Los elementos de protección de los transformadores son, sea el tamaño que sea, son pararrayos. Aquí tenemos los pararrayos, que generalmente son de tecnología silicón carbide, y tenemos los cutout o corta corriente, ¿okay? Que son fusibles de protección contra sobrecorriente que protegen el transformador. El fusible corta corriente lo protege de fallas, de sobrecorriente producida por fallas, y el silicón carbide o pararrayo los protege contra sobretensiones, que hay dos tipos de sobretensiones, las de carga atmosférica o de origen externo, y las de origen interno, que son sobretensiones producidas por maniobras en el sistema. Luego tenemos aquí un esquema trifásico, ¿ok? De una línea de 13.800 voltios, o puede ser 34.500 voltios, 4 o 5 kilovoltios, de las normas aéreas de CADAFE, de la antigua CADAFE, donde se ve la estructura, ¿ok? Y aquí se puede ver en el diagrama trifilar que tenemos el cutout, que es el fusible cortacorriente, y tenemos el pararrayo, ¿ok? En cada fase. O sea, el silicón carbide o pararrayo, ¿ok? Y observen que el primario de este banco está en delta, porque está uno a continuación del otro, a continuación del otro, a continuación del otro, y aquí lo tienen. Pasa por un devanado, se mete en el otro, pasa por un devanado, se mete en el otro, pasa por un devanado, se mete en el otro, se conectan con el último y se sacan la red trifásica de aquí. ¿Ok? Entre devanados se hace la conexión. Es una conexión delta. Mientras que en el lado de abajo, que tiene 208, 120 voltios, tienen un punto común de conexión, y se ve perfectamente que si hay un punto común de conexión, es una estrella que de paso está puesta a tierra en el punto común de conexión, y esa es la conexión estrella o tipo Y, que se tiene en este lado, ¿no? Ok. Luego tenemos otro tipo de conexión, en este caso YY. Se ve que tanto en el primario como en el secundario tienen la misma conexión. Todos los devanados están puestos en un punto común, y el primario y el secundario también están puestos en un punto común. Entonces son YY. ¿Ok? En este caso es delta-delta, o sea, un devanado hasta continuación del otro, hasta continuación del otro. Vean que este sería el primario de cada fase. Y aquí tenemos los secundarios, los secundarios, los secundarios de cada. Entonces, uno está puesto a continuación del otro, a continuación del otro, a continuación del primero, y entre devanados se saca la conexión y esa es una delta. Igualmente ocurre con el secundario, uno a continuación del otro, y así, ¿okay? Y entonces se saca el delta-delta. Y cuando se daña un transformador, tú puedes conectar ese delta abierta en un delta abierta, y vas a poder seguir sirviendo a la carga, pero el banco ahora no va a dar nada más un 66% de la potencia que podría dar si estuviese el banco completo. ¿Okay? Pero puede seguir sirviendo una carga trifásica, solo que está limitado en cuanto a potencia. Aquí tenemos el detalle de lo que es un sistema de distribución, ¿ok? Trifásico, con bancos trifásicos, ¿okay? Donde tenemos la cruceta en la ménsula, cae hacia los pararrayos silicón carbide, que
son de obligatoria conexión cuando tenemos bancos de transformadores para proteger esos transformadores contra sobretensiones, y tenemos los cut-outs, que son los fusibles cortacorriente, o sea, cut-out fuse, son fusibles cortacorriente, para proteger contra fallas por sobrecorriente de los bancos de los transformadores. Aquí sí podemos ver que tenemos fase 1, fase 2, fase 3, tenemos alumbrado público y tenemos el neutro ahí corrido, ¿no? La lámpara del alumbrado público y el poste, y entonces el sistema de puesta a tierra del poste en la parte de abajo. Aquí tenemos una foto donde vemos un banco que sube con copas terminales, que son estas rojas que están acá, y vean los pararrayos, silicón carbide aquí, los pararrayos, y los cut-out o fusibles cortacorriente, ¿okay?, protegiendo el banco. ¿Okay? Aquí tenemos más en detalle. Este es una conexión del taller de bancos de transformadores en sistema de distribución. Aquí tenemos otro detalle de la norma de CADAFE, de un sistema subterráneo que le entra al fusible por un lado, y por el otro lado tiene un sistema, tiene el pararrayo, ¿okay?, el detalle del pararrayo protegiendo a un transformador. ¿Okay? Aquí tenemos el detalle de lo que es un cut-out o un fusible cortacorriente, que tiene un tubo cerámico, y por el medio va el alambre de fusión o el alambre fusible. ¿Okay? Cuando el fusible se funde, mecánicamente esto cae y queda en la posición que están viendo acá. Ahí lo tenemos en detalle, el pararrayo, la copa terminal y el fusible cortacorriente. ¿Okay? Y este es un fusible abierto. Esta foto la tomé yo ahí frente a la IDEA, ahí llegando a Sarteneja, ¿okay?, donde está el tanque, está ahí el IDEA antes de empezar a bajar a Sarteneja. Donde justamente el poste donde están cerca, donde vuelan los avioncitos esos de aeromodelismo, que están ahí en todo enfrente del Instituto de Ingeniería y de la IDEA. Este es un procedimiento para la apertura de un fusible cortacorriente a través de una pértiga especial para suavizar el arco. Cuando se abre, el arco pasa por este elemento, la resistencia, y eso suaviza el arco. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos eso? Porque donde hay un fusible cortacorriente normalmente hay un transformador, y un transformador tiene bobina, y una bobina no soporta cambio brusco de corriente. Entonces hay que estar pendiente del arco que se genera cuando se interrumpe esta corriente. Sí, un segundito, por favor. Le vas a entregar ese maletín. Sí, ahí está la lacto, dile que ahí está bueno, que ahí están todos los... Y ahí está el cargador. Y yo hablo con Andrés. Esto es Sabeta, Alexander Sabeta, que le va a llevar a Andrés eso, allá Artigas. Alexander Sabeta, el catirito. Pero, yo le entendí a Andrés. Alexander Sabeta. Ah, le entendí a Andrés. Bueno, la cosa tiene esto. Ahí está el cargador de la lacto y la lacto. Déjame echarle un último vistazo. Un segundito, por favor. Bueno, ya deben entrar. Él es el catirito, Alexander Sabet. Sí, Andrés está en Artigas. Este fue el que te tomaste la foto. Ya. Eso es todo. Bueno,
Continuando con esto, bueno, esto es un fabricante. Vean el tipo de fusible que se pone dentro del cerámico, del tubo cerámico. Y aquí tienen una cuchilla, son otros instrumentos de corte, el pararrayo y el fusible cortacorriente. Esta es una foto que también está ahí en el IDEA, cerca de la Cimopolitana. Tenemos otros elementos de maniobra, un seccionalizador, que es otro elemento que se usa en distribución. Un seccionalizador se usa en distribución, eso tiene otra función, el seccionalizador. Bien, entonces, dentro de la norma de CADAFE, fíjense que aquí tenemos el empalme de un sistema subterráneo, vean la parte de abajo, un sistema subterráneo con las copas terminales, los fusibles cortacorriente cut-off y los cut-out y los pararrayos, ¿no? ¿Okay? Empalman un sistema aéreo con un sistema subterráneo. ¿Okay? Este empalme, como lo están viendo aquí en la norma de CADAFE, lo tenemos en este poste. Y esta foto la tomé yo dentro del campus de Sarteneja. Este poste está dentro del campus de Sarteneja. Aquí se ven los cables verdes subiendo de un sistema subterráneo cerca de los laboratorios, donde estaba cerca del subway, donde funcionaba antes el subway y la óptica por allí, ¿okay? Un poco más arriba del edificio Cuyete de química. Aquí tienen los pararrayos y los cut-out o fusibles cortacorriente. Aquí sí se ve el detalle de un edificio de Sarteneja. Aquí se ve el detalle de un edificio de Sarteneja y observen viene arriba con los cables subterráneos en verde y las copas terminales se conectan a un sistema aéreo en este banco de transformador que está dentro del campus de Sarteneja. ¿Okay? Aquí pueden ver pues, que es un edificio tipo Universidad Simón Bolívar, que queda cerca, inclusive más o menos por donde yo les digo, cerca de donde están los laboratorios de mecánica y cerca por ahí del software, más o menos cerca del software, o donde estaba el software. Bien. Más detalles de esto. Son interruptores de pequeño volumen de aceite, ¿okay? Seccionalizadores. ¿Okay? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos sistema de distribución, aquí el recloser, que son elementos reconectadores, porque más del 80% de las fallas son fugitivas. ¿Qué es una falla fugitiva? Que son temporales, ¿ok? ¿Cuántas veces ustedes no han visto que se va la luz y viene casi que de inmediato? ¿Ok? Y de repente se vuelve a ir y viene otra vez. La responsabilidad de eso lo tienen los reclosers. Los reclosers son elementos reconectadores porque, dado que de verdad estadísticamente entre un 80 y un 90% las fallas son fugitivas, son temporales, ¿ok? Entonces, esas fallas temporales pueden ser reatacadas, ¿ok? Y la línea puede ser limpiada porque puede ser una rama de árbol, que se recuesta de una línea de transmisión, se produce una falla, el interruptor abre, el reconectador dispara, pero él tiene un reenganchador. Entonces vamos a suponer, espera un tiempo muerto de 1 segundo, de 1 hasta 15 segundos. Entonces él vuelve a reenganchar. Si la falla no ha sido despejada, se sigue quemando ese árbol y tiene disparos rápidos, disparos cortos. Disparos rápidos son lo mismo que cortos. Disparos cortos y disparos con curva lenta, donde expones lo que está entorpeciendo a más corriente, de manera de que la rama de árbol explote o se queme, se funda,
y se limpie la línea y el reenganche sea exitoso. Entonces un reconectador como el que ven en pantalla es un equipo de maniobra que puede tener hasta 4 ciclos de operación, o sea, hasta 4 reenganches, ¿no? Y aquí lo tienen un tipo de fabricante de recloser. Ahorita van a ver una foto de un recloser que está en el laboratorio de máquinas en Sartaneja. Aquí lo tienen. Esta es la entrada del laboratorio de máquinas, arriba del laboratorio de conversión, ¿okay? Donde está Arnaldo y está Jorge Melián, ¿okay? Y esto está dentro del edificio. Este es un recloser trifásico que su medio de extinción adentro es aceite aislante. El asunto es que antes se usaba el aceite aislante y se usaba un aceite aislante muy peligroso que resultó ser muy, muy, muy tóxico, que es el ascarel o bifenilo policlorado, altamente cancerígeno. Entonces yo mandé a destapar este aparato para tomar muestras del aceite y descartar que fuera ascarel, y mandamos a química la muestra de aceite para que ellos dijeran si era ascarel o era aceite mineral normal, y resultó ser aceite mineral. Aquí creo que lo destapamos, ahí está la cuba, ya destapado, ¿okay? Se tomó una muestra del aceite, se mandó a Cuyepe, a la gente, a los químicos de allá en la universidad, y ellos hicieron su análisis del contenido. No es ascarel, no es bifenilo policlorado, que ya está demostrado que es cancerígeno, produce cáncer en la piel. Bueno, este es el flujograma de cómo operan los recloses. Son bancos de transformadores trifásicos para mejorar factor de potencia. Se conectan doble delta paralelo, ¿okay? Que esa es la parte que vamos a ver de corrección de factor de potencia del sistema trifásico. Y aquí tenemos entonces el pan maute, que es muy conocido también, generalmente se usa en sótanos de transformadores, ¿okay? Pero eso lo va a ver la gente de eléctrica, no, los electrónicos no ven esa vaina. Los electrónicos no ven eso. ¿Aló? No sé, me perdí, no me perdí. Se perdió por un momento. Ok, seguimos. Ahorita quedaron en los pan maute, quedaron en esta, ¿no? Sí, y luego como que hubo una pausa larga. Ok. No, es que se cayó la vaina. Bien, ok, entonces, y vieron los bancos de capacitores del sistema trifásico para corregir factor de potencia, ¿no? Ok, eso lo vieron también. Que ya les había dicho en la clase anterior que se usaban en delta en vez de en Y, porque con la conexión en delta se podía, con 1/3 de la capacidad que lo haces con Y, puedes corregir el factor de potencia de la misma manera usando 1/3 de la capacidad si lo conectas en delta que en Y. Eso lo dijimos en la clase pasada. Bueno, ahí está el pan maute.
para funciona en sótanos y ya lo demás empieza con subestaciones. Esta subestación, yo estaba chamo, no me había caído nieve en el coco. Esta subestación en Barinas, en el campamento El Toreño, que sirve a 127 pozos, 137, perdón, pozos petroleros. Campamento San Silvestre en Barinas, eran motores tipo Sargent de balancín, ¿no? En esa época. Bien, entonces esto ya es subestaciones, aquí no nos vamos a... Aquí la gente de eléctrica es la que va a ver esto en subestaciones. Ok. Yo creo que aquí, estos son Metal Class y transmisión no lo vamos a ver. Es extra alta tensión. Bueno, esto fue un pasante que yo tuve en Guri, que tomó esta foto montado en una Skymaster. Y al fondo ven este muro, es la presa de concreto de Guri. El patio de distribución de Guri en 800 kilovoltios. Y el patio, perdón, el muro, la presa de concreto de Guri, ¿no? En Cañón de Necuima. Bien. Todo esto es Guri, Guri, Guri. Todo esto es Guri. Y esto es su estación sur. Bueno, yo normalmente llevaba a los muchachos para 2 veces al año para allá, pero desde que entraron los chavistas dije, no le voy a dejar la bola a un chavista para que me entre. Había que pedirle, y esta es la subestación Valencia. Perdón, subestación Santa Teresa, disculpe, subestación Santa Teresa. Esta sí es Valencia. Esta sí es Valencia. Tacoa, 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 Tacoa. Ahí se ve el mar, ahí. Tacoa queda arriba. Queda arriba. Una meseta. San Bernardino. Sí. Acá. Bueno. Bueno, y esto es de su estación San Bernardino. Okay. Estos interruptores sí tienen Ascarel. Estos son los interruptores que están en la subestación a cabecera de pista del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Estos sí tienen Ascarel. Son interruptores de alto volumen de aceite, vieja tecnología, ya más bien deberían sacarlo fuera de servicio. Y aquí tenemos bancos de autotransformadores en sistemas de potencia, ya subestaciones en extra alta tensión, banco de autotransformadores. Otra vez Guri, subestación Guri 765. Bien. Entonces, es importante que ustedes vean los videos para que se den una cultura general de por qué nosotros transmitimos en alta tensión. ¿Okay? Bien. Entonces, vamos a empezar rápidamente con un proceso de autoinducción e inducción. Bueno, déjame enseñarle un traslado de un transformador de los pequeños, ¿no? Un transformador de los pequeños a la planta Guri. Vamos a ver si lo logran ver en el video.
va más o menos un payload de 96 ruedas con 2 chutos. Ojo, sin aceite. Este apenas lo que tiene son 420 MVA. ¿Ok? Es un transformador para casa de máquina 1, y lo ven. Sin accesorios, sin bushing, sin aceite. Solo la cuba con el núcleo. Y ve que lleva 2 chutos. Lleva 2 chutos adelante y un chuto atrás, empujando el transformador. Ahí lo pueden ver. Son transformadores de 400, 500 toneladas, sin aceite y sin bushing, ¿no? Ahí lleva 3 chutos, empujando la máquina. Y aquí va llegando el puente, ¿no? El puente del canal de descarga, de uno de los canales de descarga. Y aquí está llegando a Guri. Y con los gatos hidráulicos va a ser, lo van a bajar, ¿no? Le ponen lo ponen en la pista pesada y están los rieles. Entonces, para llevar esos transformadores hay que reforzar todos los puentes, ¿no? Apuntalar todos los puentes, ¿ok? Le meten estacas por debajo y apuntalan todos los puentes. Normalmente eso va más o menos a 1 kilómetro por hora, ¿ok? Y como les dije, pues lleva entre 2 y 3 chutos empujando la máquina. ¿Okay? Bien. Cuando ustedes estén en el laboratorio se van a dar cuenta por qué eso pesa, por qué pesa tanto. Es un material ferromagnético, pesa bastante. Y se van a dar cuenta porque cuando entren al laboratorio y agarren uno de los transformadores grises, que no es más que un transformador que puede medir 40 centímetros de ancho por unos 40 de alto o 50 de alto, no llega a 50, 40 de alto por unos 25 de ancho y de profundo. Y la gente se equivoca cuando va a agarrar y va a trasladar de un mesón a otro un transformador de eso, porque eso pesa más que un botellón de agua. ¿Okay? Entonces son pesados. Entonces veremos cómo el ser humano logra subsanar esos problemas cuando tenemos que tener transformadores en los barcos y tener transformadores en los aviones, ¿no? Pues el negocio de los barcos es transportar mayor carga sin que los servicios auxiliares que él necesita pesen. Igual un avión necesita que transporte más pasajeros y más maletas que los servicios auxiliares que él necesita para volar, ¿no? Entonces, por eso es que en los barcos y en los aviones la frecuencia de operación no es 60 Hz, sino es más alta, es 440, por ejemplo, sin Juan Luis Guerra, 400 Hz, algo así. Bien. Veamos al principio de inducción rápidamente. Cuando circula una corriente por un conductor, se crea un campo magnético alrededor de él. Eso es típico. ¿Okay? Y si ese conductor está enrollado sobre un núcleo de material ferromagnético, se van a inducir tensión, ¿okay? Porque va a circular un flujo por él. Entonces, ya nosotros sabemos que el voltaje inducido en una bobina es proporcional a la velocidad de cambio de la corriente respecto al tiempo. O sea, B de T es igual a L de I de T de T. Eso lo sabemos desde que comenzamos a ver el curso en el primer parcial, ¿no? Que B sub L era igual a L de I de T de T. Pero también B sub L es proporcional al número de vueltas de las espiras y es proporcional a ese flujo, a esa velocidad de cambio del flujo respecto al tiempo. De hecho, el flujo es proporcional a L por I, donde L es inductancia. ¿Okay? Entonces tenemos N de flujo de T de T. Si nosotros igualamos que B sub L es igual a L de I de T y a la vez es igual a N de flujo de T, si igualamos esto, obtenemos que L es proporcional al número de vueltas por
la velocidad del cambio del flujo respecto a la corriente. ¿Okay? Eso es lo que es L, ¿no? ¿Okay? Eso es exactamente lo que es. Ahora, ¿cómo se produce la inducción mutua? Bueno, observen, si yo tengo dos elementos o alambres de cobre enrollados, ¿ok? Sobre todo sobre un núcleo de material ferromagnético y hago circular una corriente por uno de ellos sin necesidad de que ellos estén conectados, de hecho no están conectados, repito, no están conectados, eléctricamente no lo están, ¿ok? Se induce, al circular una corriente, se induce un voltaje en esta bobina, que es justamente eso, L de I de T y N de flujo de T, ¿ok? Pero se va a inducir se va a crear un flujo en esa bobina, propio de esa bobina, pero también se va a crear un flujo que abraza o concatena a la bobina número 2. Ese flujo que abraza y concatena a la bobina número 2 va a crear ese campo magnético, va a crear la circulación de una corriente. Y esa corriente es inducida. Y esa corriente va a inducir una tensión en el otro lado y como consecuencia de ello va a circular una corriente. ¿Ok? Entonces aquí podemos verla que tenemos en la bobina número 2 tenemos N2, que sería el número de vueltas de 2, por la velocidad de cambio del flujo concatenado en 2 debido a 1, así como se lee, en 2 debido a 1 respecto al tiempo. ¿Okay? Y va a haber un voltaje mutuo, ¿ok? Donde vamos a tener un fenómeno de autoinducción producto de la reacción del inducido de la bobina 2 respecto a la 1. Entonces vamos a tener un voltaje que se desarrolla en un flujo mutuo debido a la corriente 1, en 2, debido a la corriente 1 en 2. Y vamos a tener un flujo propio. Tenemos un flujo propio y vamos a tener un flujo mutuo. Bueno, el flujo que produce concatenado en la bobina 2 va a crear un flujo propio en 2 y ese flujo propio en 2 va a abrazar a 1. Entonces se va a crear un flujo concatenado en 1 debido a 2, en 1 debido a 2. De manera que aquí vamos a tener flujos de allá para acá y flujos de aquí para allá. ¿Ok? Los flujos de 1 debido a 2 y de 2 debido a 1 están aquí. El flujo en 1 debido a 2 y el flujo en 2 debido a 1, ¿ok? Van a tener características de inductancia, porque es N de flujo respecto a la corriente. Si ya nosotros definimos que L era N por la variancia del flujo respecto a la corriente, cuando tengamos flujo 1 debido a 2, en vez de tener aquí L, vamos a tener M. Y la nueva letra M, que se llama inductancia mutua, tiene características de Henry igual que la L, o de milihenry, ¿ok? O múltiplos de Henry, ¿ok? Porque son autoinductancias, solo que estas son inductancias propias y las otras son inductancias mutuas, que son aquellas características que tiene 2 debido a la corriente o el efecto de 1, y en 1 debido a la corriente del efecto en 2. Y viceversa. Entonces, esa inducción mutua nos crea un nuevo elemento que interacciona entre las dos bobinas, que lo vamos a llamar flujo mutuo, y tiene unas características de inductancia mutua. ¿Okay? Si lo vemos acá en un núcleo de material ferromagnético tipo transformador, vemos que aquí tenemos un núcleo de ferromagnético y vemos que tenemos dos bobinas que no se conectan eléctricamente, pero que sí están acopladas magnéticamente. Aquí se ve perfectamente que cuando yo excito con un voltaje V1 a la bobina 1,
ella va a tener un flujo propio que vamos a llamar phi 1,1, que es este que está aquí, que concatena nada más a 1, pero se va a desarrollar un flujo mutuo que abraza la bobina vecina, la bobina 2. Ese flujo será un flujo en 2 debido a 1. Y se escribe flujo 1, 2. Eso significa un flujo en 2 mutuo debido a el flujo 1 de la bobina 1. Igual va a pasar con la bobina 2. Se va a crear un flujo propio en la bobina 2 y vean el flujo que abraza a la bobina 1. Abraza a la bobina 1. Entonces vamos a tener un flujo mutuo en 2, en 1 debido a 2. En 1 debido a 2. ¿Okay? Entonces, eso va a crear un nuevo elemento, una nueva variable que vamos a llamar coeficiente de acople, K, y no es más que la relación entre el flujo inducido entre el flujo propio de cada bobina. Y observen que ese coeficiente de acoplamiento va a ser flujo en 2 debido a 1 dividido por el flujo en 1, la relación de los dos flujos, es igual al flujo en 1 dividido a 2 dividido por el propio 2, por el flujo propio de 2. ¿Ok? Si M era N de flujo concatenado entre la corriente que lo produce y la otra M era el flujo concatenado de la otra bobina por el número de tiras entre la corriente 2 que pasaba por 2, si nosotros multiplicamos ambos elementos y sustituimos en la ecuación el coeficiente de acople, vamos a tener entonces esta relación. ¿Okay? Esta relación será m cuadrado igual a k cuadrado por el número de espiras por el flujo propio entre la corriente que la produce y número de espiras 2 entre el flujo propio de 2 entre la corriente que lo produce. ¿Ok? Entonces, si L1 ya habíamos dicho que era N de flujo por I entre I1 y L2 era N2 flujo 2 por I2, nosotros podemos entonces terminar diciendo que esto que está aquí es L1 y esto que está aquí es L2 y el M cuadrado este se transforma en, como tenía un K cuadrado acá, que era K y K, daba K cuadrado, entonces tenemos que el flujo mutuo será K por la raíz cuadrada de L1 por L2. Esa es la inductancia mutua que vamos a tener entre dos bobinas. Entonces, si nosotros vemos esto en un circuito magnético acoplado, nosotros entonces podemos ver que en un material ferromagnético de silicio al carbono de grano orientado, que de paso es de chapa para evitar pérdidas por corriente parásita, ¿okay? O corriente remolino, nosotros tenemos entonces que dos bobinas que no están acopladas eléctricamente tienen un flujo mutuo entre ellas, que sería un flujo de acción M. ¿Ok? Dijimos entonces que si yo quiero hallar el EBK de Kirchhoff de la malla de la izquierda, tenemos que B1 va a ser igual a I1 por R1, L de I1 de T de T, aquí tenemos L de I1 de T de T, pero vamos a tener un voltaje debido al flujo mutuo inducido que será más o menos M debido a la corriente en 2. Fíjate que estamos en la malla 1 con la bobina L1, pero él va a tener un elemento de autoinducción debido a la corriente 2, porque la corriente 2 produce un flujo Φ2 que concatena a la 1 y entonces vamos a tener un voltaje mutuo debido a la corriente I2 que puede ser positivo o puede ser negativo. Igualmente, cuando recorremos la malla del lado derecho, tenemos entonces que B2 es I por R2, I2 por R2, más L de I de T de T de 2, ¿verdad?
pero tenemos un flujo mutuo inducido en esta bobina 2 debido a el flujo de la 1. Por eso es que tenemos, debido a la corriente I1, pues. Entonces podemos tener un término más menos que va a ser el flujo mutuo de I1 de T debido a 1. Observen lo siguiente. La regla de la mano derecha. Si ustedes ponen en la regla de la mano derecha el dedo índice en esta dirección, el pulgar le queda para arriba. Eso es el flujo. Y esto es la corriente. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que aquí está, mira, el pulgar queda para arriba, quiere decir que el flujo va en esta dirección. Un flujo de reacción que se opone por ley de Lenz y es contrario a la causa que la produce, sería este flujo 2. Se genera un flujo 2, que si le mete la regla de la mano derecha, el índice te queda aquí para adentro, o sea que la corriente sale por debajo. ¿Ok? Aquí la corriente entra y sale por aquí. Por eso es que se crean esos flujos. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener una regla mnemotécnica y es la polaridad relativa de la bobina. Si yo tengo una bobina que reacciona magnéticamente acoplada con otra bobina, y si ella tiene un punto que es la polaridad relativa, este punto o marca lo que dice es que si este semiciclo es positivo, donde tenga la marca, bien sea aquí o bien sea abajo, eso indica que a esta bobina de al lado el semiciclo será positivo. ¿Okay? Si el punto está aquí abajo, entonces el semiciclo positivo será cuando aquí, eso es lo que llaman terminales correspondientes. Cuando aquí sea positivo, entonces aquí será positivo y aquí será negativo. ¿Ok? Aquí será negativo. Y bueno, no irá así, sino que irá así hacia abajo. ¿Ok? En otras palabras, la regla mnemotécnica lo que dice es que si la corriente entra por punto, si la corriente entra por punto, sale por punto. Si la corriente entra por no punto, la corriente sale por no punto. Cuando eso ocurre así, quiere decir que el término de inductancia mutua será negativo. Y si las corrientes entran por puntos y salen por puntos, o entran por no puntos y salen por no puntos, o sea, el flujo, la variable será con el mismo sentido. Vamos a verlo acá. Vamos a ver ese más menos. Me estoy adelantando. Vamos primero a ver esto. Fíjate. Aquí tenemos un menos. Menos. ¿Ok?
O sea que en vez de más, aquí teníamos más menos, aquí tenemos menos. Eso se debe, habría que ver la regla mnemotécnica, ¿no? A la cual no hemos llegado, pero observen lo siguiente. En esta ecuación de Maya 1, tenemos una M que tiene características de L, porque es también Henry, su unidad es en Henry, igual que L, ¿ok? Pero es debido a la corriente I2. Es el efecto que se produce en la malla I1, el voltaje inducido debido a la corriente I2. Y en la malla 2 vamos a tener un efecto de inducción magnética de M debido a la corriente I1 y es en la malla 2 o en la bobina 2. ¿Cuándo sabemos si esto es negativo o positivo? Y por cierto, si nosotros llevamos esto está en el dominio del tiempo. Si nosotros llevamos esto al dominio de la frecuencia, obtenemos que esta es una impedancia R más J omega L y 1, ya fasorialmente, por eso está en letra mayúscula. Cuando la tenemos en letra minúscula es porque depende del tiempo y es derivada y cosas de esto. Pero si la pasamos al plano fasorial, mira lo que vamos a tener. Vamos a tener R más J omega L1 por I1, que sería la impedancia del primario o de la bobina número 1, menos, ahorita les explico por qué el menos, J omega M2, donde J omega M es la reactancia mutua, así como XL es omega L, XM es omega M, porque M es inductancia también, solo que es mutua, mientras que L es inductancia propia. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos este término. Y este término única y exclusivamente es cuando el voltaje en B2 hacemos cero. Cuando el voltaje B2 lo hacemos cero, obtenemos que no tenemos, perdón, aquí no hemos hecho el voltaje cero todavía. Yo decía, bueno, ¿por qué está esto así? No. Ok, tenemos la mutua y lo que hicimos fue ordenar la ecuación. Dado que este tiene el término I1, pusimos el término I1 adelante, por eso que tiene el negativo J omega M, ¿verdad? I1 con I1, ordenando el sistema de ecuaciones, y aquí tenemos omega I2 con la impedancia propia de I2. Por supuesto que reduciendo todo esto, esto será la Z11, esta sería una Z12 y esta sería una Z21, y que generalmente Z12 es igual a Z21 y la Z propia 22. ¿Ok? Entonces, esta sería la ecuación fasorial, ya no en el dominio del tiempo, sino en el dominio de la frecuencia, ¿ok? De esos dos circuitos acoplados magnéticamente. Aquí tenemos entonces, ya me había adelantado. Aquí estamos poniendo simplemente, estamos quitando la tensión B2, ¿ok? Y estamos viendo cómo funciona naturalmente el circuito. Hacemos 0 B2 y vemos cómo funciona naturalmente el circuito y resulta que tenemos una ley de Lenz que produce una corriente I2 que se opone a la causa que la produce. ¿Ok? Por supuesto que esta malla va a generar una fuente, porque es una tensión inducida, con esta polaridad, oído con esta polaridad, y va a tener características de inductancia, en este caso inductancia mutua, porque es una XM o JXM, omega M, perdón, XM es omega M, pero debido a la corriente en la malla 1, igualito le va a suceder a la malla de la izquierda, solo que la fuente aquí va a ser debido a la corriente I2. ¿Ok? Pero en todo caso, nosotros vamos a tener, bueno, la ley de Lenz simplemente es una reacción del inducido que se opone a la causa que la produce. Entonces, vamos a tener
una fuente en la malla 2 debido a la corriente I1 y una fuente en la malla 1 debido a la corriente I2. Entonces, observen el terminal correspondiente I punto. Cuando uno es positivo y cuando uno es negativo. Si usamos la regla en la mano derecha, la corriente, el dedo índice pone la corriente entrando, el pulgar, el dedo pulgar de la mano derecha, queda hacia arriba y esa es la dirección del flujo. Por supuesto que este flujo, por ley de Lenz, genera un flujo de reacción que se contrapone al flujo de la primera bobina. Y al generar ese flujo, cuando metamos en la regla de la mano derecha, vamos a ver que el punto, la corriente sale por debajo, porque el dedo índice queda hacia adentro. Con este arrollado de esta manera, la corriente queda saliendo. Quiere decir que los terminales correspondientes de la bobina 1 y la bobina 2, el punto en la parte superior y el punto en la parte inferior. Aquí lo pueden ver. Ahora viene la regla mnemotécnica de cuándo es más y cuándo es menos el factor de inductancia mutua. Si las dos corrientes supuestamente entran o salen de las bobinas acopladas por el terminal con punto, los signos son los mismos de las propias. Cuando las dos corrientes, cuando las dos corrientes entran por, aquí se ve que el punto está aquí, y aquí se ve que el punto está abajo. Si la corriente que entra por punto se acabó la clase, se fue la luz. Y sonó feo el transformador que está ahí abajo. Sonó feo. Sí.